Dios ya causó que todos los hombres sean perdonados. O Dios ya causó que un solo hombre, Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, pagara por los pecados de toda la humanidad. Pero los hombres, por causa de tener voluntad propia, no pueden atribuirse de manera automática la salvación que es en Cristo Jesús. Tienen que decidirlo. Ese es el diseño, que nadie los engañe. El hombre tiene que decidir. Cuando el hombre interpreta incorrectamente, como aquellos que dicen que Dios es tan bueno que no va a enviar a nadie al infierno, que Dios es tan poderoso que no va a permitir que nadie se vaya al infierno, eso es rechazar. Eso es engañarse a sí mismo. Eso es decidir por no creer en Jesús. Porque si lo único que Dios respeta en nuestras vidas, y no me malinterprete, pero lo digo en términos generales, es nuestra voluntad. Claro, si usted quiere caminar por el camino ancho de la perdición, de la vanidad, del pecado, de la muerte, Dios los sigue amando igual. Dios no nos ama menos porque Dios es amor. Dios no nos ama más o nos ama menos porque nosotros seamos más buenos o menos buenos. Dios nos ama igual porque Dios es amor. Pero nadie puede aprovechar la bendición de Dios que está definida en su palabra si no creemos en su palabra. Y un primer acto de creer en su palabra es decidir por Jesús. No es decidir en contra de Jesús. Nada más hay dos opciones. O decidimos por Jesús, el Salvador y el Redentor, o decidimos para identificarnos en su muerte, sepultura y resurrección, y entonces aprender en la palabra a identificarnos con Cristo en todo. Porque cuando decimos somos totalmente perdonados, nos identificamos con Cristo. Cuando decimos somos perfectamente justificados, nos identificamos con Cristo. Nos identificamos con Cristo en el perdón, en la salvación, en la justificación, en el amor, en la bendición, en la paz, en el gozo, en el espíritu, en la fe. Pero aquel que decide rechazar, poner su mente y su corazón en la palabra en Cristo y decide otras cosas, no le va a poder aprovechar la bendición que están descritas en la palabra, no le va a poder aprovechar la bendición de la obra redentora terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, porque ha rechazado. Y Dios va a respetar su decisión. Dios es tan poderoso que va a respetar lo que tú decides. En su poder te dio el poder dio el poder al hombre de que tenga su propia decisión. Y él tiene que respetar eso. Si Dios no respeta nuestra propia voluntad, entonces todo entraría en caos, porque Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder y Él es íntegro a lo que ha dicho, a lo que dice su palabra. No es tan fácil de creer, no es tan fácil de entender. Más bien, no es tan fácil de entender. Para el hombre natural esto es locura, pero para el creyente esto es sabiduría de Dios. De tal manera que entonces nosotros fuimos llamados a ser renovados por la palabra para decidir por Cristo, para decidir poner nuestra mente en el Espíritu para tener vida y paz. Pero por eso el apóstol Pablo dice que si ponemos nuestra mente en las cosas de la carne encontraremos muerte, para que entendamos que podemos decidir poner nuestra mente en las cosas de la carne, pero si lo hacemos encontraremos muerte. Es importante que sepamos esto. Y si somos creyentes nacidos de nuevo y queremos poner nuestra mente en las cosas de la carne, Dios va a respetar eso. Dios no nos puede obligar. ¿E iremos al cielo? Sí, pero seguramente iremos más pronto. Porque el que pone su mente en las cosas de la carne encontrará muerte. Pero el que pone su mente en las cosas del Espíritu tendrá vida y paz. Bien, si es que habiendo dicho esto, vamos a seguir. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida, por decisión propia. Tú tienes que decidir
Si quieres vivir en lo mejor de Dios, si quieres vivir en la vida abundante de Cristo, si quieres vivir a la manera de Dios, o quieres vivir en la religiosidad, en el pecado, en la muerte, en la enfermedad, en la pobreza, en la escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú decides por Cristo, por la vida abundante de Cristo, entonces esto es algo extraordinario, porque Dios, por su palabra, que es viva y eficaz, causa una transformación sin esfuerzo en nosotros. Nos transforma sin esfuerzo. No tenemos que trabajar para vivir, tenemos que esforzarnos en la maravillosa y abundante gracia. Es decir, rechazarnos a nosotros mismos, reconocer que no podemos, que somos inútiles, desestimar todo valor para considerar todo el valor de Cristo, de su obra terminada, completa y perfecta, de su bendita palabra, de su Espíritu Santo y de la abundancia de su gracia, que es su poder operando desde nuestro interior, produciendo el querer como el hacer, transformando nuestras vidas, y entonces el poder de Dios se manifestará con gloria. Dios es tan poderoso y tan glorioso que Él diseñó esto así. Bástate mi gracia, porque cuando nosotros desestimamos lo que somos y nos esforzamos en su gracia, en Jesús, en confiar en Él y no en nosotros, entonces su poder se perfecciona, se manifiesta con gloria en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Dice así, porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, nuestra vieja naturaleza murió con Cristo. Recuerde, al que no conoció pecado, Jesús no hizo pecado, no se halló en el pecado, no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos en su intercambio divino, la justicia de Dios en Cristo. Ahora, si tú y yo somos creyentes, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es que nos identificamos con Cristo, con un Cristo resucitado, que se resucitó sin relación con el pecado, perfectamente justo, totalmente glorioso y maravilloso, con un cuerpo glorificado, eterno. Así tenemos que identificarnos con Cristo. Porque si como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Ahora tenemos vida nueva, ahora tenemos un nuevo espíritu. Él resucitó con un cuerpo glorificado, nosotros lo daremos en su momento. Nuestro cuerpo será glorificado, nuestra alma será perfecta. Aún no está redimida nuestra alma y nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu ya lo es. Nuestro espíritu es perfecto. Por eso 1 Juan 4:17 dice que como Jesús es, así somos nosotros. Jesucristo resucitó, Jesucristo es espíritu, aunque tiene cuerpo glorificado, nosotros somos espíritu y el espíritu de Cristo es uno con nosotros, y nuestro cuerpo está en la esperanza y nuestra alma está esperando en la esperanza. Es decir, conscientes de lo que viene, conscientes de lo que ya está preparado para nosotros, esperándolo con paciencia hasta que el Señor Jesucristo venga y entonces seamos glorificados. Nuestros cuerpos van a ser transformados y seremos glorificados y perfectos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y sabemos que vuestro viejo hombre fue crucificado. La naturaleza pecaminosa también la describe el apóstol Pablo como nuestro viejo hombre. Ha sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Recuerde, Dios condenó al pecado en la carne de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios condenó el pecado en la carne de Cristo. Y Cristo pagó por todas nuestras deudas. Y Él sufrió todos nuestros dolores y llevó todas nuestras enfermedades. Toda la culpa, las tinieblas, el caos vino sobre Él. Cuando Él declara, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es cuando sucede el juicio de Dios viniendo sobre Jesús, sobre el Cordero inmolado. Pero el Cordero era un Cordero de gloria, perfecto. Sufrió el oprobio, sufrió el castigo, sufrió el juicio. Por eso Isaías dice en la Escritura, el castigo para darnos paz fue sobre Él. El juicio de Dios vino a castigar a Jesús en el Calvario para que nosotros seamos absueltos. Si creemos, si creemos. De tal manera amó Dios al mundo en la obra redentora de Jesús, para que todo aquel que en Él cree, y este término creer no es un término que está en tiempo pasado, sino es que está en un ejercicio continuo.
es un verbo continuo, en presente perfecto, continuo. Dice, para que el cuerpo del pecado está destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa, porque el viejo hombre que habitaba en nosotros, nuestro espíritu destituido de Dios, ya no existe más. Una cosa es el yo, que está en nuestra alma, y otra cosa es la vieja naturaleza. Hay creyentes que piensan, hay religiosos que piensan, hay denominaciones que piensan que dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa y una naturaleza nacida de nuevo. Esto es incorrecto, esto no lo describe la Biblia de ninguna manera, esto es completamente equivocado. No podemos tener al Espíritu Santo en nosotros si no hubiera una parte de nosotros que fuera perfectamente justificada, como lo es nuestro espíritu, perfectamente justificado, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, ya no somos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nuestra vieja naturaleza murió, entonces ya no hay manera de que el pecado se justifique en nuestras vidas. No hay manera de que el pecado se justifique en la vida del nuevo creyente. ¿Por qué? Porque ya no hay una ya no hay una naturaleza pecaminosa. Así es que si el pecado abunda en el creyente, es porque el creyente no ha renovado su mente con la palabra, es porque el creyente no ha entendido correctamente, es porque el creyente ha desestimado la gracia de Dios, porque el creyente ha desestimado el amor de Dios o no ha tenido la comunión correcta con la palabra, con Dios, con el Espíritu. Ignora estas cosas, o por rebelión o por rebeldía, ha decidido caminar en el pecado. Recuerde, nosotros caminábamos en el pecado porque teníamos una naturaleza pecaminosa que nos incitaba a caminar en el pecado. Pero una vez que murió y nosotros entendimos que eso sucedió, permitimos que la palabra nos renueve para corregir nuestro rumbo. Por eso la palabra es como una lámpara en nuestro camino. Por eso la palabra tiene que renovar nuestro entendimiento para ser transformados. Y dice la Escritura, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en sus malos deseos. Ya no tiene manera de gobernar y reinar, a menos que tú decidas darle ese poder. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien preséntense a Dios como vivos entre los muertos, como vivos, nuevas criaturas entre los muertos, entre los que no han nacido de nuevo, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora permitamos que la justicia de Cristo manifieste sus frutos, porque el pecado no se enseñoreará más de ustedes, ya que no estáis bajo la ley, sino ahora estás bajo la gracia. Recuerde, la ley tenía un propósito, y el propósito de la ley era manifestar que el hombre era pecador, manifestar el pecado en el hombre. Dice versículo 15, y terminamos con estos dos versículos, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. El que entiende que está bajo la gracia no peca, no se levanta a pecar, no considera el pecado como una oportunidad para vivir en él. Al contrario, el mismo apóstol Pablo está definiendo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Además, el que vive en el pecado y el que consiente el pecado permite que el diablo se enrole en su vida para destruirlo, para robarlo, para matarlo. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que cuando te ofreces a alguien como para obedecerlo como esclavo, te haces esclavo de aquel a quien obedeces? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia de Cristo para vivir en la justicia de Cristo. Así es que, ¿cuál es la razón por la cual muchos creyentes viven en frustración, viven en ruina, en escasez, en enfermedad, en condenación, en culpa? Todas estas cosas, las cosas que no provienen de fe, son pecado. No solo estamos hablando de los pecados grandes ante la sociedad, aunque ya la sociedad a las cosas buenas les dice malas y a las cosas malas les dicen buenas, pero no estamos hablando solo de los 10 mandamientos, de los 10 grandes, sino estamos hablando de que todo lo que no proviene de fe es pecado, así lo dice la Escritura. Así es que si el creyente decide concebir el pecado, si el creyente decide obedecer al pecado, se va a convertir en siervo del pecado. Y va a parecer como si hay una naturaleza pecaminosa que lo está incitando, pero no es así. El creyente, por ignorancia, por decisión propia o por alguna situación contraria a la palabra de Cristo, por engaño, por vanidad, por lo que usted quiera, porque no ha renovado su mente y no ha sido transformado,
y decide sujetarse al pecado, se va a convertir en siervo del pecado. Y no es que haya una naturaleza pecaminosa que lo incite, porque lo que hay en su interior es un Espíritu Santo, un espíritu nuevo, que está incitándolo a caminar en la voluntad de Dios. Dice que Dios produce el querer como el hacer desde nuestro interior por su buena voluntad. Pero si el creyente que tiene voluntad propia decide no escuchar y no seguir la voz del Espíritu, la voz de la palabra, la voz de Cristo, la voz de la gracia, la voz de la justicia, la voz del perdón, la voz del amor, la voz del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad de la fe, la voz de la palabra, y decide caminar por la voz del pecado y sujetarse al pecado, entonces se va a convertir en siervo, en esclavo del pecado. Y es el propósito del diablo, es el propósito del enemigo de nuestras almas, que nosotros seamos engañados para convertirnos en esclavos de él y él pueda enrolarse en nuestras vidas. Pero o nos sujetamos al pecado o a la mentira o al engaño para vivir como siervos de ello, o nos sujetamos a la obediencia de Cristo, a la obra redentora de Jesús, a la palabra maravillosa y preciosa de Cristo, para entonces convertirnos en siervos de la justicia, para que entonces la justicia y la gracia de Cristo sean las que operen y abunden en nuestras vidas. Y entonces, en nuestra propia voluntad, teniendo la capacidad de decidir, vamos siempre a decidir por el bien y no por el mal. Por eso la palabra dice, delante de ti está la vida y la muerte. Pero tonto es aquel que decide por la muerte. Y si nosotros estamos siendo renovados y transformados por la palabra, entonces siempre nos va a convenir decidir por la vida, decidir por la fe, decidir por la gracia, decidir por la justicia que es en Cristo Jesús. Y entonces, por causa de que el amor nos constriñe, el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, y el Espíritu Santo nos llena, y su palabra nos convence, nos transforma, entonces nosotros vamos a ser condescendientes con la vida abundante de Cristo, con la guianza del Espíritu, porque solo en Cristo hay salvación, porque solo en Cristo hay gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque solo en Cristo hay victoria, porque solo en Cristo hay libertad, porque vamos a tener la experiencia de permanecer en la palabra, conocer la verdad en cada una de las áreas de nuestra vida y entonces ser verdaderamente libres. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, por tu poder, por tu sabiduría, porque nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Ahora hemos nacido a una nueva vida y tenemos un espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y decidimos optar, decidimos en nuestra voluntad caminar en tu palabra, Señor, en la gracia y en la justicia que es en Cristo Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, totalmente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia. Declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.